Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Alberto Gil Cardona, tercer semestre de Contaduría Pública, ficha 51145 de Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas de 2023. A continuación vamos a hablar de lo que es las estadísticas y para eso tenemos la siguiente información. Sabemos que muchos se preguntarán ¿y qué es estadística descriptiva? ¿Qué se entiende por estadística descriptiva? Entonces, la estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y escribe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Estas técnicas son utilizadas en el proceso de investigación, en la etapa donde el investigador necesita procesar y analizar los datos recolectados en dicho estudio. Aplica cuando usted va a realizar un estudio, una encuesta sobre X cantidad de cosas, por ejemplo, cuántas personas de un grupo determinaron la edad, cuál es la que se repite más, mediana, media y moda, entre otros datos. Pasamos a lo que es el mapa conceptual. Entonces, este mapa conceptual sobre estadística descriptiva está dividido en 7 etapas. Sobre las generalidades y conceptos, distribución notable de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de posición porcentual, medidas de dispersión, asimetría de apuntamiento, regresión lineal y correlación. Entonces vamos a empezar por lo que son las generalidades. Y sabemos que la estadística descriptiva es el enfoque analítico de la estadística donde se analizan los datos recolectados para posteriormente describir su comportamiento en el contexto de una investigación. Esta descripción se realiza mediante gráficos como tablas, figuras, diagramas e histogramas. Las características de estas, entre las que más se sobresalen, son el uso de gráficos para la representación de la información, análisis aritmético del comportamiento de los datos, uso de fórmulas para la interpretación de la información, precisión y rigurosidad analítica, base para la deducción del comportamiento de los datos del futuro. En ese tenemos dos tipos de variables que son la variable cualitativa y cuantitativa. Hablemos de la variable cualitativa. Nos dice que son todos aquellos valores no numéricos que constituyen las características de los objetos de estudio. Y hablemos de la variable cuantitativa, y hace referencia a todos aquellos valores numéricos con los cuales se pueden realizar cálculos. Pasamos a la distribución notable de frecuencia. ¿Qué se entiende por esta? Este es de tipo de estadística descriptiva, se enfoca en la interpretación del comportamiento de los datos con relación a la frecuencia con que se presenta un fenómeno en específico, en función del tiempo u otro valor. Tenemos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta donde se estudia cantidad de veces con que se da un fenómeno. En la frecuencia relativa es donde se estudia la proporción con respecto al conjunto con el que se da el fenómeno. Pasamos a medidas de tendencia central y nos dice que son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Sirve para conocer en qué lugar se ubica el elemento promedio o típico del grupo. Imaginemos que queremos saber qué grupo de música es el favorito de clase y para ello podemos utilizar lo que es la moda, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central se dividen en 3, las más conocidas: media, mediana y moda. La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculado como la suma del conjunto de valores dividido entre el número total de valores. La mediana es un estadístico de posición central que parte de la distribución de 2, es decir, de la misma cantidad de valores a un lado que al otro. La fórmula propuesta nos dará el valor de la mediana, lo que nos dará será la posición en la que entra el conjunto de datos. La moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o población. No tiene fórmula en sí mismo, lo que hubiera que realizar la suma de las repeticiones de cada valor. Pasamos a las medidas de posición porcentual. Las medidas de posición porcentual son indicadores estadísticos que permiten resumir los datos en uno solo, o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño.
Sus principales características son que son medidas de posición, sirven para medir y para dividir, son el primer paso que debe darse en el análisis descriptivo cuando queremos conocer información sobre un fenómeno. Las medidas de posición porcentual se dividen en cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Los cuartiles es uno de los más usados y divide la distribución en 4 partes iguales. Así existen 3 tipos de cuartiles: los de valores inferiores de la distribución, que se sitúan por debajo del primero; la mitad o mediana son valores menores o iguales al cuartil; y los superiores, que son representados por el cuartil 3, que cada uno de los cuartiles se representan por la letra Q, Q1, Q2 y Q3. Los quintiles: dividir la distribución en 5 partes, por tanto hay 4 quintiles. Además, no existe ningún valor que divida la distribución en 2 partes iguales. Es menos frecuente que el cuartil. Pasamos al decil. Estamos ante un cuantil que divide los datos en 10 partes iguales, pero existen 9 deciles, desde D1 hasta el D9. El D5 se corresponde con la mediana. Por su lado, los valores superiores e inferiores equivalentes a los diferentes cuartiles se sitúan en puntos intermedios entre estos. Los percentiles: este cuantil divide la distribución en 100 partes, hay 99 percentiles. Tiene a su vez una equivalencia con los deciles y los cuartiles. Pasamos a las medidas de dispersión. ¿Y qué son las medidas de dispersión? Digamos que es un cálculo de diferentes fórmulas donde arroja un valor numérico que ofrece información sobre el grado de adquisición de una variable. Sus características son que las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. La razón de ser este tipo de medida es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. Entonces, dentro de estas medidas de dispersión tenemos el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra. La varianza es una medida de dispersión que representa la selección de una serie de datos con respecto a su medio. La desviación típica es una medida que es información de la dispersión respecto a los medios. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza. El coeficiente de variación, su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la medida del conjunto, y por lo general se expresan en porcentajes por su menor comprensión. Pasamos a la simetría de apuntamiento, que está dividido en dos. Asimetría de apuntamiento. Entonces, asimetría en dicha medida de formas de una distribución en las que nos permite describir los datos en las que tiende a identificar características de la distribución de datos. Entre sus características tenemos que los valores de las variables son más frecuentes, los huecos mayores, y la distribución presenta una cola a la izquierda, y esa simetría es negativa. Cuando los valores más comunes de la distribución son menores, esta simetría es positiva. Pasamos al apuntamiento, que es una medida de grado de agudeza de una distribución normal, es decir, que mide con diferente relación a la distribución. Sus características son medidas, datos sin agrupar, tablas de frecuencia, datos agrupados con intervalos. Y tipos tenemos leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Pasamos a la regresión lineal y nos dice que es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados y conocidos. Entre sus características tenemos que puede predecir el valor de una variable según el valor de una segunda variable. En esta se nos presenta lo que es la regresión lineal y la regresión lineal múltiple. Entonces, pasamos a la regresión lineal simple. El modelo de regresión lineal simple solo está conformado por dos variables estadísticas llamadas X y Y. Pasamos a la regresión lineal múltiple, que permite analizar la relación entre dos o más variables a través de ecuaciones, lo que se denomina regresión múltiple o regresión lineal múltiple. Por último, tenemos las correlaciones. Nos dice que las correlaciones investigan todo lo que consiste en evaluar dos variables, siendo su fin estudiar el grado de correlación entre ellas. Y más que todo se basa en los análisis descriptivos previos de la información. De esta forma, una vez
sepamos las medidas de cada variable, podemos estudiar sus relaciones. Permite estudiar la relación entre variables sin necesidad de manipularlas. Ofrece información basada en valores comparables. Nos permite conocer las conexiones existentes entre dos variables, es decir, cómo varía una al modificarse otra. Bueno, pasamos a la parte de la infografía. Entonces decimos, en la infografía tomé por hacerla con las medidas de tendencia central y nos dicen que las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Entonces tenemos la primera, que es la media. La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculado como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Y para eso tenemos la siguiente ecuación, que acá la vemos. Pasamos a la mediana. Es un estadístico de posición central que parte de la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado del otro. Pasamos, bueno, aquí tenemos también lo que es su ecuación para calcular la mediana, que nos dice que podemos calcular la mediana según, digamos, si es negativo o si es positivo, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo de la mediana. Nos dan el ejemplo pues de cómo coger para hallarla. Tenemos una cantidad de 3, 5, 7, tenemos 8 valores como tal. Como son pares, lo que hacemos es que tomamos los dos centrales, los sumamos y los dividimos entre 2 y ahí nos da la mediana, ¿sí? Listo, entonces pasamos a la moda, a la tercera, y nos dice: es el valor que más se repite en una muestra estadística o población, no tiene fórmula en sí mismo, lo que habría que realizar es la suma de repeticiones de cada valor. Entonces para eso tenemos esta tablita de explicación, donde tenemos 10 salarios, ¿sí? En esos salarios vemos que el que más se repite, o la moda, es el de 1.160.000 pesos, que es el salario pues de 10 trabajadores, y vemos que el que más se repite es 1.160.000. Por tal motivo, esa es la moda dentro de este ejercicio. En este momento vamos a pasar a hacer un ejercicio donde nos dice hallar la media, mediana y moda de la siguiente tabla. Entonces, tenemos estos datos estadísticos que nos dicen: se realiza una encuesta a 40 personas sobre su edad y estos son los datos obtenidos. Entonces vemos que aquí tenemos 40 datos. Entre esos 40 datos hay datos repetidos, como son por ejemplo el 18, el 19, 20, 21, todos tienen repeticiones. Entonces, para hacer el ejercicio tenemos que empezar por clasificar o generar un rango de edades, ¿sí? Entonces sabemos, en la siguiente tablita ya los tenemos clasificados. Edad de los compañeros, tenemos que de 18 años hay 2 personas, de 19 hay 4, de 20 hay 3, de 21 hay 6, de 22 2, de 23 2, de 24 6, de 25 6 y así sucesivamente. Y acá abajo tenemos el total de las personas encuestadas, ¿sí? A este lado tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Esta sale de sumar los siguientes datos. Este 2 pasa a ser el mismo en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí?
El siguiente, este 6, lo obtenemos de sumar este 2 con este 4 y posteriormente lo vamos sumando en esta dirección y aquí vamos a tener el resultado, hasta igualmente obtener en la parte inferior el dato final, que son los 40 personas encuestadas. La frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa, lo que necesitamos es tomar el valor de la frecuencia absoluta y lo dividimos entre el total de la frecuencia absoluta, que es este 40, ¿sí? Eso nos va a dar estos datos y así sucesivamente vamos a dividir cada numerito. Al final esto nos va a dar este dato, que es 1. Para pasar esa información en porcentajes, debemos de seleccionar en esta columna en el Excel para que se nos convierta en porcentajes, y lo único que hacemos es cambiar este valores, trasladarlos a este valores y ya él nos va a generar lo que es la tabla de porcentajes, que al final va a ser igual al 100%. Para la frecuencia relativa acumulada, simplemente es sumar los valores. ¿Cómo? Este 5 pasa a ser el mismo 5. Para que esto de 15, lo que hacemos es que a este 5 le sumamos este 10 y posterior pasa aquí ya. Entonces ya va 15 y así sucesivamente vamos haciendo hasta obtener una frecuencia relativa acumulada del 100%. Pasamos a cómo hallar la media. La media, su forma más sencilla de hallarla es mediante una ecuación o fórmula que la hacemos editando igual promedio, entre paréntesis encerramos la tabla que necesitamos, que sería la tabla de valores que se encuentra en la primera parte. Entonces, seleccionando eso, este es el promedio que nos va, 23.125. La mediana la hallamos también mediante una ecuación que sería igual mediana, entre paréntesis encerramos los datos. ¿Cuáles son los datos? De las edades de la tabla inicial. La moda la hacemos también mediante la ecuación igual moda y entre paréntesis encerramos la tabla inicial de los datos de las edades de las personas entrevistadas. Pasamos a hallar el máximo, que el máximo se halla mediante la ecuación igual max con x y entre paréntesis la tabla inicial de las edades de las personas. El mínimo de igual manera, igual mínimo y la tabla de datos. Pasamos a hallar el rango y el rango lo hallamos restando el inicial, bueno, el máximo, perdón, lo hallamos, el rango, perdón, lo hallamos restando al máximo con el mínimo, sería 28 menos 18 que nos da 10, y la varianza es simplemente digitar igual var punto, dos paréntesis, señalamos una tabla inicial de datos. Para hallar la desviación estándar necesitamos con ecuación igual desves.m y la tabla inicial de datos. Posterior, para hacer el coeficiente de variación, lo que necesitamos hacer es coger la desviación estándar dividido la media y eso nos da un porcentaje.
En este caso nos da un porcentaje del 13%. Entonces ese es el coeficiente de variación. Bueno, dentro de este tema tratado y de mi video, mi conclusión es la siguiente: la estadística, más que una forma de recopilar información, es la oportunidad de mantener actualizada una base de datos referente a gustos, tendencias y la oportunidad en una empresa o de una empresa en mejorar, innovar en el mercado y así llegar a más clientes potenciales en la ampliación del mercado. Con los diferentes medios que se tienen para analizar la información recolectada, podemos detallar con más contundencia el impacto en el mercado de productos y oportunidades, citando así todo aquello que se encuentra de moda y gustos específicos de una población. Bueno, la bibliografía, estos datos o literatura fue tomada de estas páginas para ser tenido en cuenta dentro de la exposición. Muchas gracias.